Historia de la pedagogía. Sección 35. Segunda parte. Del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 5. Las culturas árabe y judía. 24. La cultura árabe. 25. El neoplatonismo. 26. Averroes. 27. Maimónides. 5. Las culturas árabe y judía. 24. La cultura árabe. El pensamiento científico y filosófico de los árabes tiene el mismo carácter que el de la escolástica latina. La filosofía tiende a interpretar racionalmente la verdad revelada que para los árabes está contenida en el Corán y, al igual que la escolástica latina, toma de la filosofía griega los instrumentos necesarios para esta interpretación. La ciencia árabe utiliza también los resultados de la ciencia antigua y siempre que le es posible los continúa y enriquece. Sin embargo, a diferencia de la cultura occidental del medievo, la cultura árabe dispone desde el principio de un material antiguo mucho más rico. A partir del califato de Harún al-Rashid, 785-809, los árabes empezaron a familiarizarse con el pensamiento griego y tradujeron, en la mayoría de los casos, del sirio, muchas obras helénicas, como por ejemplo las obras de Aristóteles, Euclides, Ptolomeo y los médicos Hipócrates y Galeno. Transcurrido un periodo de estudio y asimilación de la cultura antigua, la cultura árabe tuvo entre los siglos XI y XII una época de extraordinario florecimiento durante la cual aportó contribuciones originales a la ciencia y a la filosofía. Una de tales contribuciones fue la óptica de Al-Hakam, 965 a 1039, que contiene la primera descripción exacta del ojo, con el humor acuo, el cristalino, la córnea y la retina. Formula explícitamente las leyes de la reflexión de la luz, reconoce la relación constante que, en el caso de la refracción, hay entre el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. A este segundo periodo pertenecen destacadas personalidades de pensadores, científicos y médicos que ejercieron una enorme influencia sobre la cultura occidental misma. Se distinguen sobre todo Avicena, máximo representante del neoplatonismo, y Averroes, máximo representante del aristotelismo. 25. El neoplatonismo. Ibn Sina, que los escolásticos latinos conocieron con el nombre de Avicena, era de origen persa y fue famoso médico además de filósofo. Su canon de la medicina fue la máxima autoridad durante mucho tiempo. Murió a los 57 años en 1037. Su obra principal es el libro de la curación, del que se tradujeron en el siglo XII la lógica, la física y la metafísica. En Avicena se advierten ya algunos rasgos fundamentales de la especulación árabe. Ante todo, la afirmación de la necesidad del ser. Si una cosa no es necesaria en relación con ella misma, dice, es menester que sea posible en relación con ella misma, pero necesaria en relación con otra cosa diversa. El ser que es necesario en relación con él mismo es Dios. El ser que es posible con relación con él mismo, pero necesario en relación con otro, o sea, Dios, es la naturaleza. En cuanto existen, las cosas naturales son necesarias porque se derivan necesariamente de Dios. Ser necesario. Por tanto, la creación no es un acto libre, sino un proceso que tiene su origen en Dios y se desenvuelve necesariamente. Por consiguiente, todo lo que existe en el mundo natural es necesario que exista. Avicena justifica las predicciones astrológicas. La acción de Dios sobre las cosas naturales se verifica por intermedio de los astros, y por lo tanto, por el conocimiento de los astros puede llegarse a conocer lo que acontece sobre la tierra. Si el hombre conociera perfectamente los movimientos de los astros, podría predecir el futuro con absoluta certeza. Pero como ese conocimiento es incompleto, sus predicciones son a menudo inciertas o falaces. 26.
Averroes. El más célebre de los filósofos árabes es Ibn Rushd, que los escolásticos llamaron Averroes. Nació en Córdoba, España, en 1126. Padeció destierro por sus ideas filosóficas y murió a la edad de 73 años. Fue autor de un comentario mayor, un comentario medio y una paráfrasis de las obras de Aristóteles. También escribió una confutación de la obra de Algazel, 1059-1111. La destrucción de los filósofos, compuesta contra Avicena y en general contra todos los filósofos, en defensa de la libertad de la creación, es decir, de la no necesidad del mundo. El escrito de Averroes se titula La destrucción de los filósofos de Algazel. Para Averroes, Aristóteles es la regla y el ejemplo creado por la naturaleza para demostrar la suma perfección humana. Por lo tanto, la doctrina de Aristóteles es la verdad misma y Averroes no pretende hacer más que exponerla y aclararla. Abriga además la convicción de que la filosofía aristotélica está fundamentalmente de acuerdo con la religión musulmana y que, antes bien, no hace más que expresar mejor, es decir, en forma científica y demostrativa, la verdad que esa religión enseña en forma sencilla y primitiva, propia para hombres rudos. Sin embargo, para Averroes, la enseñanza fundamental de Aristóteles es la necesidad de todo lo que existe. El mundo mismo es necesario porque ha sido creado necesariamente por Dios. Por consiguiente, no puede tener un principio en el tiempo. Es eterno. Por su necesidad, el mundo es tal que todo lo que acontece en él debía acontecer justamente en el modo en que acontece. El mundo está ordenado de tal forma que no puede ser ni modificado ni quebrantado por el hombre. Antes bien, dirige la acción misma de éste, que por lo mismo no posee ninguna capacidad ni libertad de iniciativa. Por eso, no se puede tomar al pie de la letra lo que enseña la religión. Se refiere al Islam, pero lo mismo se aplica igualmente al cristianismo, a propósito de la creación del mundo en el tiempo por obra de Dios, sobre las intervenciones providenciales de la divinidad y la supervivencia personal de las almas humanas. Se trata de simbolizaciones de la verdad que el sabio debe sustituir por las rigurosas verdades filosóficas de la eternidad y necesidad del mundo, y de la supervivencia solo del intelecto activo, enunciadas por Aristóteles. Esta distinción entre verdad popular y verdad docta le ha valido a Averroes ser considerado como el fundador de la doctrina de la doble verdad, que tendrá muchos seguidores en Occidente. Pero el meollo del averroísmo consiste sobre todo en su doctrina del intelecto activo, separado del hombre y atribuido a Dios. Es más, para Averroes el intelecto potencial mismo está separado del alma mortal del hombre, que no hace más que participar en él, de modo que la vida intelectual solo en apariencia se efectúa en nosotros como un simple reflejo del intelecto divino. 27. Maimónides. En el mundo árabe, más tolerante que el cristiano, se desarrolló también un original y profundo pensamiento judío. El más grande de los filósofos judíos, Moisés ben Maimón, llamado Maimónides, nació en Córdoba en 1135. Fue médico famoso y murió en Egipto en 1204. Su obra fundamental es la Guía de los Descarriados, dedicada a quienes rechazan en igual medida la irreligiosidad y la fe ciega, y por lo tanto se hallan descarriados entre las exigencias de la fe y las de la razón. La filosofía de Maimónides es un ingenioso intento por eliminar la necesidad introducida en la concepción del mundo por el aristotelismo árabe. Según Maimónides, la acción creadora de Dios no es necesaria, es decir, rigurosamente determinada, sino contingente y libre. En efecto, ¿cómo se explica la gran variedad de seres que existen en el mundo natural? Los filósofos árabes la atribuían a la acción de las esferas celestes, pero esa acción es uniforme y por tanto no puede explicar lo que es vario y múltiple.
Además, el movimiento mismo de las esferas no es necesario en el sentido de una perfecta uniformidad, porque unas se mueven en un sentido y otras en otro, sin que exista una causa necesaria de ello. De esta variedad, ninguna causa puede deducirse como no sea la voluntad de Dios. Ahora bien, esto significa que la voluntad de Dios actúe libre y contingentemente, y que si crea las cosas en un cierto modo, ello no significa que no pueda crearlas en otro u otros, sin limitación alguna. Maimónides sostiene igualmente la libertad humana, reconociendo que la acción del Dios sobre el hombre tiene como fin garantizar y respetar la libertad misma. En una palabra, su doctrina es un intento por corregir el aristotelismo para adaptarlo a las exigencias religiosas. Ese intento sería ampliamente aprovechado con el mismo fin por los escolásticos latinos que se acercaban a Aristóteles.